Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Héctor Manuel Amador Carrión. Soy estudiante de la licenciatura de Derecho. Mi matrícula es al 097840 de la Universidad Virtual CNCI. Este es mi proyecto integrador de la materia Derecho Estatal y Municipal a cargo de la licenciada Adriana Hernández Garza. Y bueno, esta actividad consta de 6 preguntas que vamos a responder enseguida. La primera pregunta, ¿qué artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos regula la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo? Bueno, son 2 artículos. El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el que establece que el Estado es el rector de la economía nacional. Esto significa que el gobierno tiene la obligación de garantizar que el crecimiento económico del país sea sustentable y equitativo y que fortalezca la soberanía nacional. El artículo 26 en su apartado A, que es el corazón del Plan Nacional de Desarrollo, determina que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, el cual exige que el plan sea sólido, dinámico, incluyente y democrático, obligando a que en su elaboración participen diferentes sectores sociales, obreros, campesinos, empresarios, académicos, etcétera. Segunda pregunta, además de la Constitución, ¿qué otras leyes regulan el Plan Nacional de Desarrollo? Bueno, más allá de esta, eh, claramente existen leyes específicas que dan forma y estructura a este proceso. La ley de planeación es la ley reglamentaria del artículo 26 constitucional. Dicta las reglas, digamos, del juego. ¿Quién lo elabora? El Poder Ejecutivo. ¿Quién lo aprueba? La Cámara de Diputados. ¿Y qué vigencia tiene? En este caso, 6 años. ¿Y cómo debe de coordinar la federación con los estados y municipios? La Ley de Desarrollo Social vincula el Plan Nacional de Desarrollo con las políticas públicas destinadas a combatir la pobreza, asegurar la educación, salud y vivienda, obligando a que el plan mantenga un enfoque más que nada en los derechos sociales. Como tercero, la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Esto es crucial porque determina que ningún programa u objetivo del Plan Nacional de Desarrollo puede quedarse en buenas intenciones. Todo tiene que estar respaldado por el presupuesto público, hacen que se asigna año con año. La tercera pregunta dice, consulta nuestro Plan Nacional de Desarrollo del periodo de 2019 al 2024 y responde, ¿cuáles son los objetivos y áreas que se pretenden trabajar? ¿Consideras que se está trabajando en ellos? Bueno, el Plan Nacional de Desarrollo se estructuró originalmente bajo estos 3 ejes para guiar la administración del país. El eje general, el primer eje general es la política y el gobierno. Su enfoque es más que nada en erradicar la corrupción, recuperar al Estado de Derecho, garantizar la seguridad pública mediante la creación de la Guardia Nacional y también con las eh, reformas al sistema judicial. El segundo eje central, la política social. Esta se enfoca en construir un modelo de bienestar. Aquí se concentraron los programas de las transferencias directas, pensión para adultos mayores, becas Benito Juárez, jóvenes construyendo el futuro. Y estos están enfocados en los sectores que han tenido antecedente de ser vulnerables. Y el tercer eje central es la economía. El fomentar la autosuficiencia energética, se rescató Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Mantener la estabilidad macroeconómica. Se intenta, entre comillas, no aumentar impuestos ni endeudarse de manera desmedida. Se trata de impulsar proyectos regionales e infraestructura, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas.
Ahora la pregunta, ¿se ha trabajado en ellos? Mm, tiene sus pros y sus contras, obviamente, pero por un lado es bueno que se trabajó activamente, más que nada en el eje del bienestar, consolidando las transferencias económicas directas como derechos constitucionales y priorizando el desarrollo del sur del país con obras de infraestructura masiva. Pero viéndolo desde otro aspecto, desde el eje de la política y lo que es el gobierno, eh, la pacificación del país y la reducción significativa de los índices delictivos son asignaturas que, aunque se trate en un sexenio de disminuir, yo creo que estas áreas son muy complejas y en un solo sexenio, con ahora si termina el sexenio y empieza otra administración, no es suficiente porque no se le da un seguimiento completo a esa problemática, a ese eje. Entonces, bueno, esa es mi manera de ver si se ha trabajado en ellos, en base a lo investigado. Sí, la pregunta siguiente, ¿cuáles son y en qué consisten los medios de impugnación en los actos administrativos? Primero que nada, los medios de impugnación son los mecanismos de la defensa legal que tenemos todos los ciudadanos cuando una autoridad administrativa, el SAT, IMSS, Profeco, una secretaría, emite una resolución y esta resolución viola nuestros derechos. Entonces ahí se comete una ilegalidad. Y esta nos afecta directamente de una manera injusta, por decirlo así. Se dividen estas en dos vías. La vía administrativa, que es el recurso de la revisión, es un medio de defensa que se interpone ante la propia autoridad que se dictó el acto, ante su superior jerárquico. Su base es la Ley Federal de Procedimientos Administrativos. Es optativo si el ciudadano decide que usarlo o irse directo a un juicio. Su ventaja es que puede ser más rápido y menos formal, pero su desventaja es que la propia autoridad actúa como juez y parte. Segundo medio de impugnación es la vía jurisdiccional. El juicio contencioso administrativo o juicio de nulidad se tramita ante un órgano totalmente independiente y especializado. Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Aquí ya no estás pidiendo, por decirlo así, un favor a la autoridad. Estás demandando a la autoridad frente a un magistrado. El objetivo es que el tribunal declare nulidad del acto administrativo porque la autoridad no fundó ni motivó correctamente su decisión o porque violó las leyes del procedimiento. Siguiente pregunta. En tu opinión, ¿cuáles son las áreas de oportunidad que tiene México en la educación? Bueno, aquí son tres áreas. La primera es equidad o infraestructura básica. Esta es una disparidad entre las escuelas. Bueno, existe una gran diferencia entre las escuelas urbanas y las rurales o indígenas. La primera es tratar de dotar a todos los planteles de servicios básicos indispensables, agua, luz y servicio sanitario. También acceso a la conectividad digital, internet, antes de poder exigir algún tipo de resultado. Si no se tienen las herramientas, ¿cómo se puede dar algún tipo de resultado? Actualizaciones del perfil del docente y en cuanto al sistema pedagógico. La verdad no basta nada más cambiar los libros de texto. Esto requiere un sistema eh, continuo y obviamente bien que sea digno de formación para los maestros, que tengan las herramientas
para poder ellos dar el aprendizaje y tener las habilidades críticas, pensamiento lógico, matemático, resolución de problemas, comprensión lectora. Y esas herramientas son importantes para que un docente pueda desempeñar bien su labor. También el área de oportunidad también muy importante que se dio mucho la deserción escolar pasando la pandemia. Entonces yo creo que aquí en este caso se pudo haber facilitado, eh, digamos, políticas educativas para poder incorporar a los estudiantes que abandonaron las escuelas en los niveles medio y superior, adaptar los horarios, modalidades mixtas, para quienes necesitan, en este caso como nosotros que estamos estudiando en línea, que trabajamos y hacemos otras actividades y nos damos el tiempo de estudiar. Por último, ¿qué sanciones se les impone a los servidores públicos que incurren en responsabilidad y en qué consiste? Bueno, estas sanciones primero que nada están fundamentadas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y lo podemos dividir dos maneras. Primero, las faltas administrativas no graves. Aquí están fundamentadas en el artículo 75 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Este artículo faculta a las secretarías como la Secretaría de Función Pública y a los órganos internos de control de cada dependencia para imponer las siguientes sanciones. En su fracción 1, la amonestación público-privada, esto es una llamada de atención formal. En su fracción 2, suspensión del empleo, cargo o comisión. El mismo artículo detalla esta suspensión podría ser de 1 a 30 días naturales sin goce de sueldo. En su tercera fracción es la destitución del empleo, cargo o comisión. En la fracción cuarto es la inhabilitación temporal. Este artículo especifica que para las faltas no graves la inhabilitación no será menor a 3 meses ni mayor de 1 año para trabajar en el servicio público o participar en adquisiciones y obras públicas. Y en cuanto a las faltas administrativas graves, igual esta está fundamentada en el artículo 78 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Aquí, estas sanciones no las imponen las dependencias, son de competencia exclusiva del Tribunal Federal de Justicia Administrativa o de sus homólogos estatales. Estas sanciones consisten en, primero, en su fracción primera, suspensión del empleo, cargo o comisión. En casos graves se fija de 30 a 90 días naturales y, bueno, obviamente en relación al artículo 78 con los criterios de gravedad. En su fracción segunda es destitución del empleo, cargo o comisión. En su fracción tercera, sanción económica. Y bueno, el artículo 79 de la misma ley detalla que si la falta causó un daño patrimonial o el servidor público obtuvo un beneficio, la multa podrá ser de hasta 2 veces el monto del beneficio o del daño causado. En su fracción cuarta, la inhabilitación temporal. Los plazos específicos de reclusión laboral se detallan en el mismo artículo, de 1 a 10 años si la falta grave no causó daños ni prejuicios económicos ni hubo un beneficio o lucro. De 10 a 20 años si la falta grave sí implicó un beneficio, lucro o causó daños y perjuicios económicos al erario público. Y bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias.